Bueno, perdón, tenía que cortar la clase por motivos extras. No es fácil grabar una clase en la casa de cada uno con todo el movimiento que hay. Bien, entonces yo les decía que muchas veces después de estas fracturas, de lo que hablábamos y de todo lo que es la inmovilización en cuanto a muñeca, una de las principales complicaciones que podemos tener es la distrofia simpático-refleja o síndrome de Sudeck o algo neurodistrofia simpático-refleja, en el cual generalmente se da en mujeres posmenopáusicas con cierto grado de osteoporosis, en el cual se caracteriza, depresiva sobre todo, en el cual se caracteriza por un dolor demasiado marcado o muy exagerado, no en relación directa con la lesión que tienen, un edema amarronado que persiste y sobre todo la rigidez. Son pacientes que tienen mucho miedo al movimiento y cuando les digo que el tema psicológico tiene que ver, tienen mucha aprehensión a lo que es el movimiento, incluso hasta de articulaciones que no están comprometidas. Dolores y molestias pueden persistir hasta dentro de un año y es todo un desafío rehabilitarlos y que vuelvan a lograr esa confianza en cuanto al movimiento. Por eso yo les decía que hay que aprender a verlas cuando venimos con un diagnóstico de Sudeck, porque es un paciente que nos va a llevar mucho tiempo. Bien, muchas veces debido a esa falta de movimiento y ese dolor que no se relaciona directamente con lo que es la lesión en sí, muchas veces terminan inclusive hasta en artrodesis, o sea, una fijación externa por un elemento de osteosíntesis. Este es el edema amarronado que no resuelve, en el cual se nota mucho la diferencia entre ambos miembros. Incluso los pacientes tienen miedo de cortarse las uñas para que ustedes tengan una idea de lo que es el temor que tienen. Se utiliza muchas veces lo que es la colocación de un espejo o con neuronas reflejas para ver o tapar el miembro afectado y producir el movimiento en la articulación sana del otro miembro inferior, como se ve en la foto del otro miembro superior con movilidad, en el cual el paciente no ve el miembro que está afectado por el Sudeck y vemos cómo cuando no lo ve, por una inervación en el espejo, puede mejorar su movilidad. Esto es lo que normalmente en el consultorio tenemos, en el cual a través del espejo también en su esquema corporal tiene o se forma la imagen de sus dos miembros superiores integrada, de forma integrada. Bueno, seguimos con las fracturas del escafoides, ya sabemos cómo es. ¿Cuál es la complicación que tiene este escafoides? Que tiene, como ustedes saben, es rama de la arteria radial, pero tiene solamente una arteria que llega a nivel dorsal con algunas ramificaciones y tiene muy pocos vasos que llegan puramente hacia escafoides. Entonces, si en el traumatismo se ve afectada alguna de esas ramas, podemos terminar en una necrosis del escafoides, que es bastante común, aunque ustedes no lo creen, y muchas veces es no diagnosticada. Las lesiones en la mitad distal suelen resolverse sin secuelas, va a haber hipersensibilidad, sobre todo en la tabaquera anatómica, desviaciones menores a 1 milímetro pueden andar bien con inmovilización de 12 semanas, en las cuales también se buscan acercar lo que son los fragmentos óseos, pero tener en cuenta que es una inmovilización muy prolongada y algunas fracturas tardan más de 12 semanas, perdón. Nosotros hemos tenido el caso de un jugador que estaba entrenando, en el cual le ponen un bloqueo, él lo empujan, cae con su mano extendida, con su muñeca extendida, con una desviación cubital, exponiendo al máximo su hueso escafoides, sale de la práctica con un dolor, va al traumatólogo, en el cual pide una radiografía de frente y perfil sin desviación. En ese momento no se ve ninguna lesión y recomienda una inmovilización de 2 semanas en las cuales pasan esas 2 semanas y sigue con mucho dolor. Va a haber un traumatólogo especialista en el miembro superior, palpa la tabaquera anatómica con un dolor muy marcado,
vuelve a pedir una radiografía con la desviación cubital para exponer al máximo lo que es el hueso escafoides y ahí se veían bien claramente los dos trazos. La fractura no estaba desplazada, por lo cual no se decide someter a cirugía, pero sí se lleva a una inmovilización durante 3 meses. O sea que a este jugador, encima de su mano hábil, jugador de básquet, le lleva 3 meses volver a jugar. Por suerte, cuando vuelve sin ninguna complicación, más allá que algunas molestias en algunos momentos, pero sin limitación funcional. Entonces, siempre tener en cuenta en todas las caídas la posibilidad de reevaluar si había una lesión ósea o no. Las fracturas estables sin desplazamientos tratadas quirúrgicamente más inmovilización consolidan más rápido. Tener en cuenta esos criterios médicos si va a una inmovilización o no. Esto pasa también muchas veces en las fracturas de quinto metatarsiano. A veces se tiene que decidir entre un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico de acuerdo al desplazamiento y de acuerdo a la solicitación funcional del segmento. Y muy importante que, más allá de que muchas veces se haga la osteosíntesis o no, una de las complicaciones son las pseudoartrosis, que obviamente pueden producirse por retardos de consolidación o por alteraciones en la consolidación. Las fracturas de los huesos carpianos generalmente son raras, a mí normalmente no me tocó ninguna, puede ser fracturas por avulsiones del ligamento radiopiramidal y lunopiramidales dorsales, fracturas transversal del cuerpo piramidal, traumatismos sobre la cara cubital pueden fracturar el pisiforme. Fracturas aisladas sin desplazamiento del piramidal, ganchoso y pisiforme, la inmovilización puede variar entre 4 a 6 semanas. Lesiones ligamentosas de la muñeca. Esto por ahí en deportes de caídas es mucho más común, suelen estar asociadas a luxaciones del carpo, ligamento escafo-semilunar, ligamento luno-piramidal, y tener en cuenta, como siempre que hablamos de lesiones ligamentosas, la inestabilidad y la hipersensibilidad. Porque si ustedes se acuerdan cuando hemos visto las características de los ligamentos, sabemos que no solamente dan estabilidad pasiva, sino que también dan mucha información sensitiva y pueden generar dolor o hipersensibilidad. Algunas imágenes, como para que ustedes tengan en cuenta, estas son del VAR, así que ahí las pueden encontrar tranquilamente. Lesiones del complejo fibrocartilaginoso triangular o ligamento triangular, que como yo les decía, completa indirectamente la articulación radiocarpiana o completa ese espacio en el cual las superficies articulares de la radiocarpiana dejan una vacante, el cual es ubicado o completado por lo que es el ligamento triangular o el complejo cartilaginoso o el complejo fibrocartilaginoso triangular. Acuérdense que esto consta de una estructura de tipo menisco para amortiguar y para aumentar la congruencia articular. Hay una relación directa con el ligamento radiocubital palmar y dorsal y generalmente se produce en hiperextensión más rotación. Siempre el determinante en la clínica es el dolor, la pronosupinación puede despertarlo, la desviación cubital y puede haber un chasquido o un bloqueo. Tengan en cuenta que no todo chasquido o bloqueo implica una lesión, pero sí puede estar muy asociado a esta lesión de esta estructura tipo meniscal. Como yo les decía, como puede ser en el ciclismo, la vibración más los microtraumatismos pueden dar alguna compresión nerviosa en el nervio cubital, en el nervio mediano, en el cual obviamente de acuerdo a la hipoestesia o parestesia y el segmento que se ve afectado podremos determinar cuál es la estructura que está sufriendo. Caídas obviamente tienen que ver, lesiones de dedos generalmente bastante comunes en el básquet, yo hablo del básquet porque bueno, obviamente es lo que más me relaciona, en el cual puede haber luxaciones. En mi caso tengo 3 luxaciones del anular y de los 2 meñiques, generalmente es por impacto de pelota o cuando te enganchas el dedo en alguna camiseta, en el rugby también, y todo lo que tenga que ver con empujes o agarres también puede ser bastante común.
Las fracturas generalmente no son tan comunes, puede pasar, puede estar asociado a una luxofractura o incluso hasta una luxación expuesta, se puede hablar, en el cual se pierde el contacto de manera permanente de las superficies articulares y puede terminar lastimando lo que es piel y saliendo al exterior. Podemos tener fracturas metacarpianas por impactos directos. El año pasado hemos tenido un jugador que jugando en la liga local han pegado un manotazo en su cuarto metacarpiano y terminó con una fractura que ha tenido que ser reducida por osteosíntesis. La fractura de Bennett, la fractura inversa, las rupturas ligamentarias, las rupturas tendinosas y, muy importante, que eso también se lo tienen que acordar de biomecánica, las rupturas de las poleas, en los cuales estas poleas van a aumentar la eficacia tendinosa para realizar los movimientos, como puede ser, por ejemplo, del extensor largo del dedo, de los dedos, perdón, en el cual cuando se lesionan estas poleas se ven alterada la función normal de estos tendones y de su función muscular. Y las luxaciones falángicas que, como yo les decía, son bastante comunes. La fractura de Bennett, que generalmente suele ser pregunta de examen, así que ténganlo bien en cuenta. Sabemos que hablamos de la fractura de la base del primer metacarpiano, o sea del pulgar, producido por un fuerte movimiento del pulgar hacia atrás que desgarra la musculatura y termina rompiendo la falange del dedo gordo. El tratamiento consiste en la tracción del pulgar con presión a la base del primer metacarpiano mientras se coloca un yeso antebraquial o una valva o una férula termoplástica que incluye el pulgar abducido para acercar los fragmentos óseos. Otras fracturas, bueno, como ya sabemos, la fractura de Bennett, que es del primer metacarpiano, la fractura de Rolando, que es similar a la de Bennett, con una conminución en forma de Y o Y, o T con un fragmento que se va a dorsal o a palmar. Acuérdense que cuando hablamos de mano podemos hablar de dorsal y palmar. Y la fractura de Bennett inversa, que es una fractura del quinto metacarpiano con el hueso ganchoso. Y estas suelen ser preguntas también, así que ténganlo muy en cuenta. Bien. Lesiones óseas, tendinosas y ligamentarias. Tener en cuenta las lesiones tendinosas del palmar mayor, del palmar menor, flexor largo del pulgar, cuarto y quinto dedo, supinador largo, cubital anterior, dedo en resorte, que puede ser por lesiones de vainas, tendinopatías extensoras como la de Decker-Vein, que es la del primer metacarpiano, que ustedes ya conocen la maniobra, que es la maniobra de Finkelstein, en la cual consiste básicamente en poner el pulgar dentro de la palma de la mano, cerrar la mano en puño y hacer una desviación cubital para aumentar la tensión y generalmente es muy dolorosa. Síndrome de intersección, los radiales, como puede ser el carpal bow, el extensor largo del pulgar, el cubital posterior y las rupturas de poleas, como puede ser el mallet finger, que ya lo hemos visto. Estudios diagnósticos. Y esto puede ser variable, pero podemos decir que toda tendinopatía específica de un miembro superior, específicamente en mano, puede ver una radiografía y una ecografía, teniendo en cuenta que son más que sea obligatorio, la clínica es para tratar de determinar cuál es la estructura, porque son estructuras muy pequeñas que pueden dar sintomatología. La resonancia y la TAC son indicadas en casos especiales, como puede ser una pseudoartrosis del ganchoso, una ruptura de la polea del cubital posterior, que esto ahora lo vamos a ver, está muy relacionado con tenis. Sospecha de la lesión ligamentaria del ligamento triangular. Y como siempre les digo, la prioridad la tiene el examen clínico. Bien. Este es un tema de debate que no sé si tiene tanta implicancia o tanta importancia, pero sí a la hora de poder hablar de alteraciones tendinosas o tratar de tener lo que son algún lenguaje en común con los médicos. Cuando hablamos de lesiones tendinosas podemos hablar de distintas estructuras que se lesionan, de acuerdo al autor que ustedes lean, lo pueden leer. Algunos defienden la tendinitis, algunos defienden la tendinosis, algunos defienden la tendinopatía.
Eh, Nada, aquí lo importante saber es que el reposo no mejora nada, no mejora nada, solamente hay que saber qué carga dar, qué estímulo dar, y podemos hablar de un tendón normal a un grado 0, una tenosinovitis en un grado 1, una tendinopatía, rupturas parciales, rupturas completas y la patología insercional como puede ser una tenosinovitis y una avulsión. En cuanto a las tendinopatías, nada, tengan en cuenta lo que ya hemos hablado del esquema de Cook, en el cual la tendinopatía reactiva, una tendinopatía degenerativa, y saber que puede cambiar el nombre de acuerdo al segmento que se pueda ver afectado del tendón. Bueno, algunas lesiones de los extensores del carpo, en el cual generalmente podemos saber cuál va a ser el tratamiento o discutir cuál va a ser el tratamiento, pero bueno, para ver algunos de los casos más comunes. ¿Cuándo se indica cirugía? Cuando hay resistencia al tratamiento médico o al tratamiento kinésico, una ruptura o un riesgo de ruptura, una luxación dolorosa, una sinovitis importante y un síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué el palmar mayor tiene cierta vulnerabilidad? Acuérdense que hablamos de músculos extrínsecos que actúan a distancia. Porque es un tendón largo que sufre muchos microtraumatismos, que tiene una angulación carpeana, o sea que en el carpo va a cambiar de dirección, se va a formar un ángulo. Gracias a una polea osteofibrosa, podemos hablar de una tendinitis metabólica y sobre todo va a tener una torsión axial en su función. Entonces, por eso el palmar mayor es una estructura bastante común. Se relaciona mucho con el tenis y con algunos, o con el golf y el ciclismo y algunos otros deportes que por ahí no son tan frecuentes en nuestra práctica diaria como puede ser el bowling o el salto ornamental. Bien, lesiones del cubital posterior. Aquí del potro es un gran ejemplo de las lesiones del cubital posterior. Es muy específica del tenis. Hay otros deportes en los cuales puede estar asociado, como puede ser el básquet, el golf, el rodeo, el levantamiento de pesas y el judo. Nosotros, salvo que vivamos en Villa María, muchos rodeos no vamos a tener. Y tener en cuenta que tiene un tendón que es un tendón conjunto de todos los músculos epicondilios que pasa por el borde posterior del cúbito, que tiene una polea en la cabeza del cúbito, o sea que va a haber algo que va a estar adhiriendo ese tendón a un hueso. Va a haber un tubérculo interno en la base del quinto metacarpiano y el tendón se angula en supinación. Y esto es muy importante. O sea, el tendón va a cambiar su ángulo cuando el antebrazo, pase a la supinación. Tenemos que tener en cuenta que el gesto más común es el top spin, en el cual vamos a tener la muñeca en flexión con una desviación cubital y sobre todo una extensión y una relación con la radiocarpiana distal. El impacto repetido de la pelota, la tensión exagerada de las cuerdas, la raqueta pesada, el grip ancho, el drive sobre la muñeca dominante y el revés a dos manos con la muñeca no dominante pueden ser los gestos los gestos que más relacionados estén con esta patología. Factores ergonómicos. Es importante, y los tenistas sobre todo le dan mucha importancia a su elemento de trabajo, en el cual una tensión exagerada o un encordado con una tensión demasiado marcada puede influir en esta patología. Una raqueta pesada, pelotas en mal estado, que esto más comúnmente con lo que es tenis amateur, y el diámetro inadecuado del grip. Sabemos que un grip demasiado ancho nos obliga a tener la mano un poco más abierta y un grip demasiado fino nos obliga a tener un poco más cerrada la mano en prensión. Entonces eso puede estar alterando a la carga de distintas estructuras cuando jugamos. Esto generalmente pasa más en deportistas amateurs. ¿Cuál es la clínica? Hay un dolor en la región cubital que puede aparecer como la mayoría de las tendinopatías en un grado inicial que al principio duele y después cuando uno va progresando en su práctica deportiva el dolor va calmando, aumenta progresivamente al parar el juego, puede haber un resalto del cubital posterior en pronación y la supinación pasiva es siempre dolorosa.
Esto es importante. La supinación pasiva es siempre dolorosa. Si hablamos de tendinopatías, tenemos que tener en cuenta que en un estado inicial, si bien no es estrictamente como lo voy a decir, pero en la práctica nosotros vemos que generalmente en un estadio inicial tienen dolor al comienzo de la práctica, una vez que entra en calor calma, y generalmente cuando terminan o vuelven a la calma aparece de vuelta el dolor tendinoso. Entonces tener en cuenta eso en cuanto a las tendinopatías en un estadio inicial. Bien, prevención. Siempre el retorno progresivo y siempre vamos a hablar de la carga, la progresión de la carga y del retorno o el return to play de manera progresiva y que pueda tolerar los esfuerzos que nosotros necesitemos. Entrada en calor y elongación, habrá que ver para qué y habrá que ver cuál es el objetivo. Nosotros ya hemos discutido que la elongación, entre comillas, la flexibilidad es para tener mayor posibilidad de rangos de movimiento. Reducción del peso y la tensión de la raqueta, que eso sería como un elemento ortésico, y podemos recomendar un uso de muñequera o de vendaje con el objetivo de descargar o distribuir las fuerzas dentro del segmento afectado. Nuestro objetivo siempre va a ser recuperar el rango de movimiento completo, el control neuromuscular, reeducar el gesto deportivo y asistir a la vuelta al deporte. Bien. En la primera fase se puede inmovilizar, podemos indicar agentes físicos o realizar agentes físicos e indicar crioterapia domiciliaria como un método de complemento. Siempre y cuando el dolor sea muy agudo, si no, no habría grandes indicaciones de crioterapia, sino solamente en cuanto al dolor en su fase muy aguda. Ejercicios isométricos siempre son muy importantes, son fáciles de usar, se hacen en las etapas tempranas, sabemos que no hay movimiento, hay contracción muscular y sabemos que los isométricos tienen un buen efecto analgésico en cuanto a la patología. El pronador cuadrado en supinación neutra sirve para estabilizar la articulación radiocubital distal. Excéntricos, sabemos que debemos incluirlo en nuestro programa de rehabilitación porque dentro del programa deportivo también va a haber una solicitación excéntrica muy marcada. Van a ayudar a la estabilidad y sobre todo vamos a lograr o vamos a buscar acercarnos al balance entre los agonistas y los antagonistas. Control neuromuscular, ejercicios de contracción, ya hemos charlado de eso. Control neuromuscular inconsciente, la activación sensoriomotora o el entrenamiento de perturbación, que esto cuando hablemos de ligamento cruzado también lo vamos a ver, algún elemento que perturbe la articulación o que sea un estímulo externo y lo obligue al paciente a realizar una contracción y un control para poder mantener la estabilidad. Que no estoy hablando de elementos inestables, estoy hablando de elementos que vibran y que nosotros debemos controlar. Control neuromuscular consciente. Tener en cuenta que más allá de que esto parezca un circo, yo lo haría de otra forma, pero tener en cuenta la integración de todas las variabilidades de movimientos del deporte o que yo necesito que el paciente domine antes de la vuelta a la práctica del deporte. De manera integrada, con resistencia. Es discutible o no si nosotros tenemos que meternos en cuanto a los gestos. Sí podemos aconsejar para mejorar el rendimiento y la eficacia, pero aquí me parece que está haciendo de una manera exagerada. Bien, nada, aquí un poco lo del Potro, que hasta el 2010 pasó 3 veces por el quirófano, ha tenido bastantes lesiones. La lesión del nervio cubital posterior es característica de las manos izquierdas que juegan con el revés a 2 manos, o sea que tenemos que saber qué tipo de jugador de tenis también estamos tratando y si utiliza mucho ese gesto o no. Bien, alguna secuencia de todo lo que le ha pasado del Potro, en el cual, como yo decía, ha pasado por muchas lesiones de muñeca y en el cual ha tenido que ir al quirófano varias veces. Algunas noticias, bueno, como para que ustedes tengan.
Bien, este es de un colega que me lo ha pasado. Mulligan Concept o el concepto Mulligan o la terapia Mulligan es una estrategia más. Una estrategia más, no quiero decir que sea lo único que haya que usar ni que sean soluciones mágicas, pero sí podemos utilizar para ayudar a mejorar o recuperar el rango de movimiento después de una lesión, en el cual con la cincha o manualmente se puede reestructurar un nuevo patrón de movimiento, pedirle la repetición para fijarlo a nivel cortical y muchas veces se producen mejoras significativas en cuanto a la movilidad. Y eso es todo por hoy. Perdón por haberla grabado en 2 veces, espero que la entiendan y cualquier cosa después aclaramos las dudas. Nos vemos mañana, chicos.